Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. En la carrera investigadora, no todo es hacer investigación, no todo es creatividad, redactar documentos, redactar manuscritos, enviarlos, sino que también llega un momento que es importante y que hay que tener en cuenta, en el cual recibimos el feedback de ese trabajo que hemos enviado. Normalmente estamos pensando en artículos enviados a una revista, ¿verdad? Sabemos que enviamos ese artículo a una revista, un artículo en el cual hemos invertido muchísimo trabajo, muchísimo tiempo y mucho esfuerzo, no solo, sino también nuestro equipo. Y bueno, y al rato, a las semanas, al mes, a los pocos meses, recibimos un informe de revisión que puede ser favorable, puede no ser favorable, en fin, ya sabéis. Pero el tema es que nosotros podemos intentar atacarlo, podemos intentar resolver todas las cosas que nos pide ese informe de revisión y que al final acepten nuestro paper, nuestro artículo, o que lo rechacen, ¿vale? Si lo aceptan, maravilloso. Si lo rechazan, quizás nos sentiremos muy bien, no pasa nada, pero no es algo demasiado grave porque siempre lo podremos enviar a otra revista, ¿verdad? Bien, ese es el proceso. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando lo que enviamos no es un artículo de investigación, sino que es una beca o es un proyecto de investigación a una convocatoria de financiación, etcétera? ¿Qué sucede ahí? Bueno, es similar a lo anterior, al envío del artículo a una revista, en cuanto a que preparamos un documento, lo enviamos y en algún momento recibimos una revisión, pero el problema principal es que aquí no hay, la mayoría de las veces, no hay derecho a réplica, ¿vale? Ha habido una convocatoria que quizás no ha salido nunca anteriormente, que quizás sale una vez al año, que quizás no vuelve a salir nunca más. Entonces, si te rechazan el proyecto, si te rechazan la beca y has invertido mucho tiempo en escribir esa beca, ese proyecto, entonces no vamos a tener esa posibilidad de volver a enviarlo. Bueno, obviamente sí que hay otras convocatorias, por ejemplo, las becas predoctorales, las becas postdoctorales, etcétera, etcétera, donde quizás, y dependiendo del país en el que estés y en el sitio, pues van a ser becas que salen cada año, cada 2 años, con cierta periodicidad, y que quizás puedes decir, bueno, me han dado quizás un feedback y voy a utilizar ese feedback para corregir mi propuesta y volver a enviarla al año que viene. Vale, bien, no pasa nada. Por lo menos hemos aprendido en el proceso. Pero insisto, el principal problema es cuando ha sido una convocatoria única y ya no podemos volver a intentarlo. Y entonces nos quedamos, claro, con esa sensación de frustración de haber perdido el tiempo, etcétera, etcétera. Pero aquí quería decir dos cosas. Uno, en investigación, esto es algo que hay que asumir. Si quieres dedicar una carrera a largo plazo a la investigación, tienes que ser consciente de que este tipo de procesos van a aparecer por aquí y por allá y de manera bastante frecuente. Entonces, no hay que tener miedo a ello. Solo hay que ser consciente de que, dependiendo del tipo de convocatoria, qué cantidad de trabajo vamos a tener que invertir en redactar esa propuesta y qué posibilidades de éxito hay e intentar ser realista. Pero bueno, eso lo podríamos dejar para otro episodio de podcast. Hoy en lo que quiero incidir no es en la complicación o gravedad de esta situación, sino en qué opciones tenemos para poder afrontar esos procesos, ¿vale? Porque hay una serie de opciones que normalmente mucha gente pues no considera. Y hoy de lo que vamos a hablar es de la alegación. La alegación es algo que suena muy legal, suena muy de abogados, suena muy, muy de juicios, pero que es algo bastante necesario. Y para ejemplificarlo, vamos a irnos al caso, ya te digo, en que has enviado tu beca predoctoral, has enviado tu beca postdoc, has enviado tu proyecto de investigación, da igual, y te han enviado un feedback, ¿vale? Muy importante. Solo podemos hacer alegación
cuando nos han enviado un feedback, cuando nos han enviado un informe donde nos dicen básicamente te rechazamos y te dan una narrativa. Te explican por qué no, por qué has obtenido esta puntuación, etcétera, etcétera. Solo vamos a poder alegar de manera razonable cuando nos den un feedback relativamente extenso y donde expongan las razones de manera coherente por las cuales nos han rechazado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar hoy de, primero, ya hemos hablado de que existen este proceso de alegación que quizás pues, no conocías o habías oído hablar de él, pero ya lo tenemos aquí delante. ¿En qué consiste básicamente el proceso? Pues el proceso consiste en responder normalmente, ya te digo, esto depende del país, de la convocatoria, etcétera, etcétera, pero en la mayoría de los casos hay un proceso abierto de reclamaciones, alegaciones, etcétera, y que consiste en donde nosotros respondemos con un documento básicamente explicando por qué no estamos de acuerdo con lo que nos han dicho. Aquí hago un inciso. Obviamente, primero hemos leído ese informe de evaluación y primero nos sinceramos con nosotros mismos y llegamos a la decisión de si estamos de acuerdo o no de una manera lo más objetiva posible a ese informe. Me explico. Imagínate que tú estés aplicando a una beca, no sé, a una beca predoctoral muy competitiva, donde la nota media mínima para poder entrar es un 9,5 sobre 10. Me lo estoy inventando, ¿vale? Y tú la has echado y tienes un 6, ¿vale? También es un caso extremo. Y además, los documentos que te pedían los has enviado desordenados, falta información, etcétera. Y te llega el informe de evaluación y te dice, mira, tu nota es más baja de la que pedimos, los documentos no los has entregado de manera organizada, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la razón por la cual no te podemos dar esta beca. Obviamente, ahí no puedes alegar. No puedes alegar porque debes darte cuenta a ti mismo, a ti misma, de que no hay posibilidad ninguna, ¿vale? Otro caso sería, yéndonos al mismo ejemplo, que tu nota media es un 9,4, por suponer, ¿vale? O un 9,5, un 9,6, has entregado todos los documentos que se piden de manera ultra ordenada, ¿vale? Y en la evaluación lo que te están diciendo es que todo está desordenado, etcétera, etcétera, y que te faltan ciertas cosas que tú sí que tienes y que sabes que sí que has enviado y puedes demostrarlo. Entonces ahí sí que puedes alegar, sí que puedes alegar. Es decir, solo recomiendo realizar el proceso de alegación cuando en esa evaluación que hemos recibido, uno, está lo suficientemente detallada, dos, hay errores de forma, errores tácitos que nosotros podemos contrarrestar demostrando que es incorrecto todo lo que están argumentando, ¿vale? ¿Cómo son ese tipo de errores? Pues que dicen, es que al solicitante le falta este documento y ese documento sí que está junto. Este tipo de cosas, la verdad es que pueden pasar muchísimo más a menudo de lo que nos pensamos. Por lo tanto, hay que estar súper atento a todo lo que nos dicen y repasarlo en detalle. Entonces, tipo de errores. Falta tal tipo de documentación. Este suele ser típico y este es el más fácil de rebatir, porque se puede demostrar pues, muy fácilmente. Dos, hay otro tipo de comentarios cuando estos van en contra de lo que comentan la base de la convocatoria. Me explico. Otra vez, cuando envías una beca, cuando envías un proyecto de investigación, etcétera, hay normalmente, ya lo sabes, unas bases donde se explica cómo funciona la convocatoria, qué es lo que se va a evaluar, etcétera, etcétera. Se va a evaluar, yo qué sé, que el currículum cuente un 80%, que se hayan realizado estancias postdoctorales en el extranjero, am, que en la memoria del proyecto se explique el presupuesto en que se va a utilizar, etcétera, etcétera. Y tú imagínate que todo eso pues lo has hecho y que luego va el revisor y te comenta, no, es que usted no ha explicado en qué va a utilizar el presupuesto. Y entonces tú dices, pero vamos a ver, si en las bases sí que lo pide y yo sí que lo he hecho, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos otra posibilidad de errores tácitos que podemos intentar alegar, ¿vale? Otro inciso. Estoy insistiendo en que uno, para poder realizar el proceso de alegación, debemos recibir ese tipo de informe detallado y luego que tienen que existir bases de la convocatoria.
también. Cuando una de las dos cosas no se dé, yo ahí me pensaría si hago la alegación o no, porque tenemos escasas probabilidades de éxito. ¿Por qué? Porque veréis, seguro que conocéis algunas fundaciones que ofrecen becas de investigación y donde a veces las bases regulatorias son mínimas y encima cuando te rechazan no te dan ninguna razón. Ahí no hay nada que hacer, por mi experiencia, ¿eh? Que sí, que pueden haber casos que lo han conseguido, pero yo intento situarme un poco en la media, ¿vale? En lo que le va a funcionar a la mayoría de la gente. Ahí no me metería a intentar alegar, no me intentaría meter en ese proceso porque las posibilidades son mínimas, ¿vale? Insisto, se tiene que dar que recibimos ese informe detallado y que también en las bases está totalmente claras cuáles son las reglas del juego. Vale, bien, pues vamos a suponer que tenemos claro que hay una serie de irregularidades y decidimos, pues, digamos, pues realizar el proceso pues, de alegación. Entonces ahí lo que se suele hacer es un documento. Yo primero lo haría un poco en sucio, donde me pongo unos bullet points, unas viñetas con los principales puntos donde considero que se han equivocado. Por ejemplo, punto número uno, me dicen que falta esto y sí que lo tengo. Me dicen que esto lo he hecho mal, pero luego esto no lo pide la convocatoria, etcétera. Todo esto depende, ¿vale? Entonces, yo me haría, por ejemplo, vamos a suponer que detectamos 5 irregularidades, me haré una lista con esas 5 y entonces a partir de ahí tenemos que redactar un documento formal con cierto tono legal para explicar por qué no estamos de acuerdo con la evaluación. El formato típico de ese documento sería un documento que empieza típicamente a quien corresponda o a la fundación, al ministerio, a la agencia que ha convocado esta financiación, etcétera, eh, diciendo, bueno, pues yo soy tal solicitante, he enviado tal proyecto con tal referencia y no estoy de acuerdo con la evaluación que he recibido y le voy a explicar por qué. Bueno, esto se puede hacer de manera un poco más detallada y fina, pero la idea sí un poco esa. Y entonces, punto número uno, he encontrado este error en la página uno o en el apartado uno, en la sección 2 o lo que sea, me comentan tal cosa y entonces yo no estoy de acuerdo por lo siguiente. Y entonces ahí hay que argumentar de la manera más extensiva y profunda posible porque no estamos de acuerdo. Solo me metería a rebatir puntos en una alegación si encontramos varias razones suficientes y argumentadas, y si puede ser en relación a la base de la convocatoria, que me dicen por qué eso es incorrecto. Si no es así, no me metería a hacerlo. Es decir, a veces podemos tener mala suerte y que el revisor nos hace un comentario relativamente estúpido de que no le ha gustado algo tal como lo hemos puesto o como lo hemos escrito. Ahí no me metería, ahí no me metería porque ahí no tenemos la más mínima posibilidad de conseguir nada. Tienen que ser hechos lo más objetivos posibles. Bien, pues vamos a suponer que ya hemos realizado todo ese proceso y ya tenemos un documento. Luego, si queréis, se lo podéis pasar pues ya sabéis, a una IA, ChatGPT, Gemini o lo que queráis, para que el lenguaje lo embellezca un poco o que me lo haga un poco más legal y profesional en el sentido de explicarle un poco también el contexto de la situación. Comentarle, mira, he escrito este documento, eh, quiero que me mejores un poco el lenguaje, darle un tono más legal y a veces incluso existe una plantilla para realizar la alegación y le podemos pasar la plantilla para que nos adapte por lo que hemos escrito e incluso decirle también que se lea las bases para que me opine si lo que yo estoy argumentando, qué le parece, etcétera. Pero no lo hacemos al revés. Primero lo hacemos nosotros hasta donde podemos, hasta donde tenemos tiempo, y luego le pedimos ayuda a la IA. No vamos a la IA directamente. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto vamos a suponer que ya tenemos el documento de alegación. Obviamente, tampoco olvidéis que esto hay que hacerlo dentro de un plazo, dar un plazo de 5, no lo sé, depende de la convocatoria, ¿vale? Pero no podemos estar normalmente un mes esperando, lo enviamos y ya está. Este sería el proceso típico de alegación, ¿vale? Bien, bonus extra. Bonus extra. Muchas veces puede pasar que tenéis toda la razón del mundo y que el órgano financiador le llega a vuestra alegación y dicen, uff, madre mía, esta persona tiene razón. No sé cómo se nos ha pasado que el revisor lo hiciera tan mal,
Porque muchas veces lo que pasa es que el organismo financiador subcontrata o paga a ciertos evaluadores y puede ser que muchas veces ni se mire en detalle lo que han hecho los evaluadores. Esto es un problema, porque luego puede generar muchos más problemas todavía, como gente enviando alegaciones, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que lo que puede pasar es eso, que la agencia financiera dice, uff, vaya problemón. Y piensan, pero lo sentimos mucho porque si aceptamos esta alegación nos podemos ver en problemas, bla, 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 entonces no lo vamos a aceptar. Además, probablemente esta persona desistirá. Eso puede pasar, ¿vale? Por mucha razón pues, que tengas. Entonces, aquí hay un consejo o una opción que es un arma de doble filo y que quizás os lo podéis estar imaginando, pero esa arma de doble filo es la siguiente. Hemos hecho nuestra alegación, tal y como hemos contado de manera resumida, claro, esa alegación, y entonces lo que hacemos a partir de ahí es que al terminar el documento de la alegación, siempre, por supuesto, el documento tiene que ser en tono lo más respetuoso posible y de manera constructiva y sin volcar opiniones personales. Muy importante. Porque si no, la persona que lo va a recibir, el órgano financiador, se va a poner, digamos, en tensión. Entonces, siempre de manera respetuosa y siempre al principio del documento agradeciendo, muchas gracias por haber considerado mi propuesta, por el tiempo que le han dedicado a mi evaluación, etcétera, etcétera. Podemos o no podemos estar de acuerdo, pero sí hay que hacerlo siempre, ¿vale? Bueno, a lo que voy, que me estoy yendo por otro camino. Bien, entonces cogemos ese documento y antes de terminarlo, si, digamos, imagínate, es la última vez que puedes aplicar esta convocatoria, es la última posibilidad en definitiva, y vemos que la evaluación ha sido bastante irregular, podemos terminar el documento con una advertencia. ¿Qué quiere decir una advertencia? Esto yo solo lo haría si se producen las dos siguientes situaciones. Uno, estoy muy seguro que la evaluación ha sido bastante irregular, únicamente en ese caso. Y dos, si veo que ya no voy a tener ninguna otra posibilidad de enviar esta convocatoria. Y tres, si estoy seguro de que en el futuro ya no voy a tratar con esta agencia de evaluación. Me explico. La posibilidad sería advertir de que si no recibo un feedback eh, razonable, voy a elevar la propuesta de alegación a un organismo superior. ¿Vale? Es como advirtiendo, como diciendo, bueno, ten cuidado con lo que me vayas a responder, porque como no me envíes una respuesta, al final puedes hacer lo que quieras, pero por lo menos lo que te pido es que me envíes una respuesta que no sea la típica plantilla que envían muchas veces, sino que me expliques por qué o que me razones por qué estos puntos tan dudosos, pues no me los has tenido bien en cuenta. Y que si no lo haces, pues te voy a llevar a un organismo superior y entonces sí que se te van a crear problemas. Esa sería un poco por la idea aquí, ¿vale? Esto depende muchísimo de la situación, a veces se puede hacer, a veces no se puede hacer. Por ejemplo, si es una fundación privada, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Si es un organismo público, sí, aunque esto también depende, pues, del país. Si es un organismo público, pues a lo mejor si existen ciertos cauces legales para elevar la propuesta a un nivel superior, pero bueno, ahí también lo que tenemos que tener en cuenta es que en ese caso los tiempos ya se van a dilatar muchísimo, quizá vamos a tener que invertir una cantidad de dinero en el proceso, en la presentación de documentos, etcétera, etcétera, pero que sepamos que la opción por lo menos existe. Ya vosotros decidid si lo utilizáis o no. Obviamente, también cuando la agencia de financiación recibe este tipo de advertencia, pues pueden pasar dos cosas. Uno, que se ponga, digamos, muy en tensión y que tenga mucho más cuidado en evaluar tu propuesta, o puede causar un efecto que sea incluso todo lo contrario. De que decían, mira, esta persona es muy conflictiva, no quiero saber nada de ella. ¿Vale? Entonces es un arma de doble filo. Bueno, pues no me quiero enrollar más hoy con estos temas de las alegaciones. Am, Solo terminaría diciendo que independientemente de que consigamos el objetivo o no, ojalá de que uno, nosotros sepamos que nuestro proyecto merece estar ahí y que se hayan visto irregularidades, me parece que practicar el proceso de alegación siempre es un ejercicio muy importante y muy crítico porque nos hace replantearnos las cosas, entender cómo funciona el proceso
y puede ser bastante clave para desarrollar sobre todo una capacidad crítica y que hace que nos convirtamos en un revisor de nuestra propia evaluación. Porque además también puede pasar perfectamente que si seguís en la carrera investigadora, académica o industrial incluso, otro día vais a estar en el otro lado. Otro día a lo mejor sois vosotros los evaluadores y entonces vais a entender también mucho mejor no solo el proyecto de investigación, que está muy bien, sino la persona que está en el otro lado. Y eso es muy importante, el conocer el proceso desde los dos puntos de vista. ¿De acuerdo? Entonces, aunque al final no lo consigáis, pero me parece un ejercicio de recapacitación, un ejercicio crítico bastante importante y que también nos puede servir para, al haber luchado contra todas esas cosas de las cuales se nos han quejado los revisores, luego cuando nosotros escribamos otras propuestas en el futuro, ya estemos muchísimo más alerta de qué tipo de cosas se pueden quejar y que así escribamos propuestas más fuertes y que luchen contra todas esas posibles objeciones que nos puedan venir. Pues nada, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya resultado interesante este episodio y solo os pediría que si os ha gustado, que por favor en la plataforma donde lo estéis escuchando, porque este podcast está en muchos sitios, en YouTube, en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en lo que sea, que le deis a like o que le pongáis sobre todo un comentario, el que sea, o que os suscribáis, porque eso lo que hace es que se incremente el alcance del podcast y que le pueda llegar a más personas. Es eso solo. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima y ánimo con vuestra investigación y siempre a seguir adelante.